Bienvenidos de nuevo a otro clip de Planeta Cargo Bike. Hoy vamos a indagar un poquito sobre una cooperativa que también está vinculada con el tema de las cargo bikes, que son Ecologística. Tenemos aquí algunas dudas que hacerte, y la primera es, brevemente, descríbenos cuál era la intención al momento de nacer y cuál era su propósito. Som Ecologística nació como cooperativa en un programa de subvenciones de la Generalitat de Cataluña y la intención, en ese momento éramos 5 entidades y era de alguna manera agrupar intereses comunes de entidades que estaban relacionadas con la ciclologística repartidas por el territorio de Cataluña, ¿no? Y muy vinculado a la economía social y solidaria. Y empezamos precisamente con una especie de tour que hicimos por las 4 provincias catalanas para hacer formación, para formar a riders, entendiendo personas que iban a llevar las bicicletas de carga en cada ciudad, para poder saber cómo era la operativa y cómo circular con la bici de carga y cómo manejarlas y todo. Y ya desde el año pasado, final del año pasado y este 2021, digamos que estamos ahora como en un proceso de refundación. Hemos detectado que hay muchas entidades nuevas que han aparecido en muchos municipios y que hay interés en agruparse. Cada una tiene su actividad y mantiene su actividad, pero agrupadas, conectadas con esta entidad de segundo grado, que se llama, ¿no? Porque agrupa otras entidades, ¿no? Que pueden ser cooperativas. ¿Qué tipo de cooperativas, para que podamos entender, son las que forman parte de Som Ecologística? ¿Asociaciones o cooperativas de reparto que eran como muy locales? ¿Qué tipo de asociaciones podemos encontrar? Bueno, como decía, en este momento la entidad se está como refundando, es decir, siguen siendo las mismas entidades que forman parte de la cooperativa a nivel formal, pero estamos en este proceso como de integración, de ver cómo se integran estas otras entidades, si serán socias de la cooperativa, si van a tener una cuota, si van a tener una serie de servicios. Entonces estamos viendo cómo es. ¿Y las 5 entidades fundadoras cuáles eran? Vanapedal, empresa de ciclologística. Sí, Biciclot, que es una cooperativa histórica no vinculada directamente con la actividad de la ciclologística, pero sí con las bicis de carga y tal. Ecosol y Inactiva. Y otra empresa también que está haciendo mensajería, Cargo Blau. Se puede invitar a cooperativas como Mensacas o COP de Pedal, que están en Barcelona o en Mataró. En esta segunda esfera, por decirlo así, que son entidades que no están ahora mismo todavía formalmente siendo parte de la cooperativa, está COP de Pedal de Mataró, está La Sarria, que también es una cooperativa que ha arrancado hace un año y pico, que están en la zona de Sabadell y de Sant Quirze, por la zona del Vallès. También está por ahí Granollers Pedala, que es una de los más potentes ahora mismo a nivel de referencia de cómo lo están haciendo, cómo lo están montando en Granollers. Las Mercedes, que también es una cooperativa de mensajería bastante interesante, ¿no? La actividad que están llevando a cabo, y son todos chicas. Estamos unidos para ciertas cosas, pues yo que sé, para tener más fuerza a nivel de negociación, para tener una representación más organizada con las administraciones públicas, con ayuntamientos, con la Generalitat, ¿no? En diferentes ámbitos, en el sector de la logística y el transporte, y tener un poco ahí también de compartir recursos. Por ejemplo, muchas veces hay necesidad de una cargo bike de sustitución o de refuerzo, ¿no? Que también se pueda pues pasar de unos a otros, y luego también a nivel de servicios, hay cosas que ya se han hecho de forma espontánea entre entidades que se han enlazado. Por ejemplo, hubo algo que pasó recientemente que fue muy interesante y muy bonito además, porque hay una asociación que se llama Canvis en Cadena, y ellos lo que hacen es, entre otras cosas, ¿sabes? Los bicibús, que son los grupos para llevar a los niños al cole Sí.
que esto empezó con mucha fuerza en Vic, también lo han hecho en Barcelona en algunas escuelas, se han extendido ahora en muchísimos municipios. Entonces ellos, desde Canvis en Cadena, lo que hicieron como una especie de obsequios para sus patrocinadores, las personas o entidades que habían aportado pues alguna cantidad económica para desarrollar el proyecto, querían repartirles pues unos obsequios físicos. Entonces contactaron con nosotros y mira, de forma así como bastante espontánea empezaron a coordinarse entre las diferentes entidades, compartiendo primero los códigos postales. Yo estoy en Mataró, yo estoy en Sabadell, yo estoy en no sé dónde tal, pum. Entonces los paquetes que iban a estos códigos que ellos podían repartir, pues se derivaron y se distribuyeron a través de esta conexión, ¿no? De esta organización. Así Sí. que fue genial y fue un proyecto muy bonito y que dio muy buen resultado, una experiencia muy interesante. El alcance que tiene Son Ecologística, si por ejemplo imagínate que soy un experto en café, tengo mi propia cafetería, tuesto mi propio grano, que lo selecciono y quiero repartir en mi ciudad ese grano de café pues a mis clientes, o si lo estoy vendiendo de manera online. ¿Y qué me puede aportar Son Ecologística según tu punto de vista? Pues yo creo que son varias cosas. Por un lado sería este aspecto del valor social, ¿no? De la economía social y solidaria. Muchas de las empresas o entidades son empresas también o entidades de inserción laboral, es decir, que cuidan a personas que pueden tener riesgo de exclusión, hacen formación para ponerlos en el circuito profesional, ¿no? En este ámbito de la ciclologística. Este es uno de los valores sociales. Luego también la forma de trabajar, ¿no? No solamente es una actividad ecológica, sino que es socialmente sostenible, ¿no? Pues la persona trabajadora está en el centro de esta actividad y no solamente, que también, pero no solamente el tema de la ganancia económica, ¿no? Entonces por ahí esos valores están de alguna manera garantizados, que a lo mejor en otras empresas del sector pues no los tienen, ¿no? Ya conocemos la polémica que hay con los riders y todo esto. Luego también, de entrada, al ser una entidad de entidades, pues hay una interlocución única, podemos tener una voz coordinada. Si tú tienes una actividad que tienes que repartir, como esta experiencia que comentaba antes, pues a través de nosotros podemos hablar con varias entidades y tener cubierto el reparto en varias zonas, que no tienes que ir de forma aislada a negociar con cada uno, ¿no? El de la entidad de Barcelona, la entidad de Girona, la entidad de Tarragona, sino que de alguna manera esas negociaciones pues pueden estar un poco más consensuadas y más optimizadas en este sentido, ¿no? Vale, perfecto. Pues cuando tenga mi cafetería ahí en el Clot, os contactaré. Sí, es complejo, porque es eso, no te voy a engañar, en estos momentos es un proceso de refundación lento, muy, muy pausado, que a veces nos entra un poco el nervio, ¿no? De decir, ostras, salen oportunidades de hacer cosas, de proyectos y tal, que no podemos de alguna manera como asumir o vincularnos o participar, porque todavía no está suficientemente madura esta refundación, ¿no? Para entendernos. Entonces, y claro, yo creo que requiere una dosis de paciencia importante, pero yo creo que va por buen camino, porque hay una convergencia de visión con lo que te decía, ¿no? De estos valores sociales y medioambientales, y que todo el mundo está interesado en compartir este tipo de cosas a nivel de que las entidades que quieren participar. Pero al mismo tiempo son entidades distintas, que tienen maneras de ser distintas, que tienen objetivos distintos y que cada uno primero mirará obviamente por su propio interés. Entonces es difícil de gestionar estas visiones diferentes, o aunque sean los detalles, pero estas maneras de hacer diferentes, y que luego yo creo que el gran reto es la propia gestión de la entidad, ¿no? Porque una entidad formada por entidades no puede funcionar obviamente a nivel voluntariado, que tendría muy poco recorrido. Entonces
poder generar la estructura que pueda ser remunerada de personal que se dedique a somecologística pero que al mismo tiempo tengas una actividad que te permita generar, ¿no?, una rueda de ingresos y una sostenibilidad económica, ¿no?, que puede venir con una ayuda o con un impulso, como fue el origen, pero que no necesariamente, y que a largo plazo tiene que ser algo que tenga vida propia, ¿no? Es complejo. Bueno, esperemos que con este vídeo de información sobre lo que es Son Ecologística, en el marco del Congreso de Ciclo Barcelona 21, pues más gente se interese y se acerque a preguntar. Pues muchísimas gracias por la información, por ponernos al día y que esa organización crezca. Muy bien, pues sí, esperemos que así sea.